Estoy muy contento de poder hablar contigo, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar la forma en la que entiendes el dinero. Y por eso quiero empezar con algo muy claro. Esto es lo más importante que puedes hacer. No hay nada más importante hoy en día que invertir en tu educación financiera y tu educación empresarial. Porque el mundo ya cambió. Y no cambió lentamente, cambió de forma radical. Muchos no lo han notado todavía, pero las reglas del juego ya no son las mismas. Y si sigues jugando con las reglas antiguas, el resultado es predecible. No vas a avanzar. Mi padre rico me lo dijo muy temprano. Hay personas que van a sufrir en este nuevo sistema, y hay personas que van a prosperar. La diferencia no es la suerte. La diferencia es la información que decides aprender. Hoy el mundo está entrando en una etapa de incertidumbre económica, y eso no es algo que puedas ignorar. No se trata de miedo, se trata de realidad. Y en este tipo de entorno, las personas que se quedan atrás son las que siguen aferradas a ideas antiguas. Las que creen que un sueldo es seguridad. Las que creen que trabajar más horas es la solución. Las que no se adaptan. Pero las personas que prosperan son diferentes. Son las que buscan nuevas habilidades. Las que aprenden constantemente. Las que entienden cómo funciona el dinero de verdad. Y sobre todo, las que dejan de depender únicamente de un empleo. Porque la verdadera diferencia no está entre ricos y pobres. Está entre empleados e inversores. Y ese fue uno de los primeros cambios de mentalidad que aprendí. También quiero agradecer a las personas que han ayudado a compartir este mensaje durante tantos años. Porque la educación financiera no debería ser un privilegio, debería ser algo básico. Pero lamentablemente, en la mayoría de las escuelas no se enseña cómo manejar el dinero. No se enseña cómo construir activos. No se enseña cómo invertir. Y eso deja a muchas personas jugando un juego sin conocer las reglas. Por eso hoy quiero hablarte de algo más importante que el dinero en sí. Quiero hablarte de cómo piensan las personas que construyen riqueza. Porque no se trata solo de ganar más. Se trata de entender qué haces con lo que ganas. Se trata de aprender a construir activos en lugar de depender únicamente de un salario. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías trabajo. Empiezas a entender que el dinero puede trabajar para ti. Y empiezas a salir del ciclo de trabajar por dinero, para entrar en el ciclo de hacer que el dinero trabaje para ti. Así que, te guste o no te guste, él es muy pro educación financiera. Yo lo conozco personalmente. Conozco a su familia. Conozco a personas que trabajan dentro de su organización. Y te puedo decir algo desde mi experiencia directa. Son personas muy inteligentes y muy enfocadas en los negocios. Por eso, te diría algo importante. No te quedes solo con lo que escuchas en las noticias o en opiniones externas. Porque muchas veces se forma una imagen sin contexto. Sí, él puede ser directo. Sí, puede decir cosas que incomodan a algunas personas. Pero en mi experiencia, es alguien que entiende el poder de los negocios, la educación y la construcción de riqueza. De hecho, escribí un libro con él precisamente porque compartimos una preocupación en común, la educación financiera. Y eso me lleva de vuelta a mi propio trabajo. En mi libro Padre Rico, Padre Pobre, explico algo que cambió completamente la forma en la que veo el dinero. La mayoría de las personas aprende en la escuela una ecuación muy simple. Ingresos, gastos, activos, pasivos. Pero el problema no es la ecuación. El problema es cómo la interpretan. Mi padre pobre era un hombre extremadamente educado. Tenía doctorados, estudió en grandes universidades, era muy inteligente. Pero su objetivo siempre fue el mismo: conseguir un buen trabajo. Trabajar duro. Mantener los gastos bajos. Vivir dentro de sus posibilidades. Y esa fue toda su estrategia financiera. Un trabajo estable. Y control del gasto. Pero mi padre rico pensaba de forma completamente diferente. Él no trabajaba solo por ingresos. Él se enfocaba en adquirir activos. En construir cosas que generaran dinero sin depender de su tiempo. Y aquí está la diferencia más importante. Las personas promedio usan la deuda para comprar pasivos. Compran cosas que pierden valor. Compran estilo de vida. Compran obligaciones. Pero las personas ricas aprenden a usar la deuda como herramienta para adquirir activos. Y esa es una diferencia que cambia todo. Porque cuando usas deuda para comprar activos, el dinero trabaja para ti. Pero cuando usas deuda para comprar pasivos, tú trabajas para el dinero. Y esa pequeña distinción es la que separa dos mundos completamente diferentes. Por eso, con el tiempo, la riqueza no se trata solo de cuánto ganas.
sino de qué haces con lo que tienes. Y cómo utilizas cada decisión financiera para acercarte a la libertad, o alejarte de ella. Así que hoy tengo alrededor de 7.000 activos. Y cada mes, esos 7.000 activos generan ingresos que llegan a mí, sin que yo tenga que trabajar activamente por ellos. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes esto, te das cuenta de algo muy simple pero muy poderoso. No necesitas un trabajo para sobrevivir, necesitas activos que trabajen para ti. Así que quiero explicarte esto de nuevo con más claridad. Este era mi padre pobre. Y para aquellos de ustedes que quieren ser ricos, tal vez tengan que desafiar una idea que les han repetido toda la vida. Ir a la escuela, conseguir un trabajo, ahorrar dinero y vivir seguro dentro del sistema. Porque la verdad es esta. No te haces rico siguiendo ese camino. Te haces rico cuando dejas de pensar como empleado y empiezas a pensar como dueño. Tienes que convertirte en alguien que adquiere empresas, no solo alguien que trabaja dentro de ellas. Así que yo no solo ahorro dinero, yo adquiero negocios. Adquiero activos reales. No tengo activos de papel como base de mi estrategia principal. No dependo de acciones, bonos, fondos mutuos o ETFs como la base de mi riqueza. No estoy en contra de ellos. Simplemente no los necesito como mi estrategia principal. Porque el siguiente nivel de entendimiento es este, los activos reales. Y dentro de esos activos también están los recursos duros. Oro, plata, petróleo, Bitcoin. Y esto es importante entenderlo hoy más que nunca. Porque el sistema financiero actual está basado en expansión constante de dinero. Cuando los gobiernos imprimen dinero, el valor de la moneda cambia. Y lo que hoy parece seguro, con el tiempo puede perder poder de compra. Por eso empecé a comprar oro hace décadas. Recuerdo claramente cuando compré mi primera moneda de oro en Hong Kong. En ese momento, parecía solo una decisión pequeña, casi simbólica. Pero no estaba comprando una moneda, estaba comprando protección. En aquel entonces, esa moneda valía alrededor de $50. Hoy, esa misma lógica de protección se ha multiplicado muchas veces en valor. Y lo más importante no es el precio, es lo que representa. Porque mientras el dinero puede imprimirse sin límite, los activos reales no. Y ahí es donde la mayoría de personas se equivocan. Guardan dinero en efectivo pensando que están siendo seguros. Pero en realidad están expuestos a la pérdida silenciosa del poder adquisitivo. Así que si quieres construir riqueza real, tienes que entender esto. No se trata de cuánto dinero guardas. Se trata de qué tipo de activos estás acumulando. Activos que mantienen su valor. Activos que producen ingresos. Activos que no dependen de tu tiempo. Porque al final, la verdadera riqueza no es tener dinero en una cuenta. Es tener sistemas que generan dinero sin que tú estés presente. Y si entiendes esto, tu forma de ver el dinero cambia para siempre. No salvé dólares. 7 y 3, salvé oro, moneda de oro y Bitcoin. Y aquí es donde la mayoría de personas se separan en dos caminos completamente diferentes. Aquí es donde los ricos se vuelven más ricos. Y aquí es donde los pobres siguen atrapados. Porque la mayoría de personas ganan dinero aquí, en el trabajo. Pero no entienden qué hacer con ese dinero después. Entonces lo que pasa es esto. El dinero entra y sale inmediatamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte se va en impuestos, estilo de vida, y gastos que crecen automáticamente con cada aumento de ingresos. Así que trabajas más, ganas más, y aún así sientes que no avanzas. Ese es el sistema en el que la mayoría está atrapada. Pero cuando empiezas a pensar como inversionista, el juego cambia. Porque no solo ganas dinero, empiezas a protegerlo y redirigirlo. Y aquí es donde viene una de las diferencias más importantes que aprendí de mi padre rico y mi padre pobre. Mi padre pobre confiaba en la educación tradicional. Creía que un título universitario, un buen trabajo y un ingreso estable eran la base de la seguridad. Mi padre rico pensaba diferente. Él no se enfocaba en cuánto ganabas, sino en qué estabas construyendo con ese dinero. Y aquí hay una verdad incómoda. Puedes ser muy educado, y aún así ser financieramente débil. O puedes tener menos educación formal, y entender cómo funciona el dinero, y construir riqueza real. Porque la riqueza no depende de cuánto trabajas, depende de qué haces con lo que ganas. Déjame mostrarte algo que él me enseñó. Esto es una declaración financiera, y esto es lo que realmente importa en la vida. No tu título, no tu salario, no tu estatus, sino tu capacidad de construir activos. Y esa diferencia lo cambia todo.
Porque el padre pobre invertía en pasivos pensando que eran seguridad, como una casa que solo genera gastos. Mientras el padre rico usaba la deuda de forma inteligente para adquirir activos. Y esa es la clave que casi nadie entiende. La deuda no es el problema es cómo la usas. Usada mal, te empobrece. Usada bien, te puede enriquecer. Y lo mismo ocurre con los impuestos. La mayoría de personas paga impuestos primero, y luego intenta vivir con lo que queda. Pero cuando empiezas a construir activos, a invertir correctamente y a estructurar tus decisiones financieras de forma inteligente, puedes operar dentro del sistema de forma legal y estratégica. No se trata de evadir nada. Se trata de entender las reglas del juego. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver oportunidades donde otros solo ven gastos. Por eso el activo más importante no es el dinero. Es el conocimiento financiero. Porque el dinero va y viene. Pero la educación financiera te permite mantenerlo, multiplicarlo y protegerlo. Y al final, eso es lo que realmente separa a los ricos del resto. No confío en el dólar. No confío en Wall Street. Confío en activos reales que puedo entender y, en muchos casos, tener bajo control. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta honesta. ¿En qué estás basando tú tu seguridad financiera? Porque la mayoría de personas confían en promesas. Confían en sistemas que no controlan. Y confían en dinero que pierde valor con el tiempo. Pero los ricos hacen algo diferente. Buscan activos que puedan entender, analizar y proteger a largo plazo. No se trata de paranoia. Se trata de conciencia. Porque si no sabes cómo se mueve el dinero en el sistema, terminas dependiendo completamente de él, sin ninguna protección real. Y aquí es donde entra algo más importante. La educación financiera. No la que te enseña a conseguir un trabajo, sino la que te enseña a construir libertad. Porque la verdad es esta. La mayoría de personas no pierden dinero por malas inversiones. Lo pierden por falta de educación. Ahora, hay algo aún más profundo que quiero que entiendas. Cada persona opera con distintos tipos de inteligencia. Inteligencia mental, inteligencia emocional, inteligencia física, y la más ignorada de todas, la inteligencia espiritual. La inteligencia mental te ayuda a analizar. La emocional te ayuda a tomar decisiones bajo presión. La física te ayuda a ejecutar con disciplina. Pero la inteligencia espiritual es la que te mantiene firme cuando todo lo demás falla. Es la que te permite seguir tu visión incluso cuando otros dudan de ti. Es la que te da claridad cuando el miedo aparece. Es la que te recuerda quién eres cuando el dinero sube o baja. Porque el mayor enemigo del éxito no es la falta de dinero. Es la falta de confianza en uno mismo. Y eso es lo que destruye a muchas personas inteligentes. No es que no sepan qué hacer. Es que no confían en sí mismas cuando llega el momento de actuar. Por eso, en los negocios y en la inversión, la educación no es suficiente. Necesitas carácter. Necesitas disciplina. Y necesitas una identidad que no dependa del dinero. Porque si tu autoestima depende de cuánto dinero tienes, entonces cada cambio en tu cuenta bancaria va a controlar tus emociones. Y eso es peligroso. Los verdaderos emprendedores no solo construyen riqueza externa, construyen fortaleza interna. Porque saben que el dinero es volátil. Pero la mentalidad correcta es estable. Y cuando tienes esa estabilidad interna, puedes tomar mejores decisiones, asumir riesgos inteligentes y pensar a largo plazo sin miedo. Y eso, al final, es lo que realmente te hace libre. Es tu autopercepción. Es lo que pasa dentro de ti. Si te vuelves más fuerte internamente, entonces tu éxito también empieza a aumentar. Porque al final, el dinero por sí solo, hacer más dinero, no te convierte automáticamente en una persona más exitosa. Lo que realmente cambia tu vida es lo que tú eres capaz de sostener emocionalmente, mentalmente y espiritualmente mientras construyes riqueza. Así que cuanto más desarrollas estas inteligencias internas, más te vuelves capaz de manejar dinero, decisiones y presión sin romperte por dentro. Y esa es una forma más profunda de decirlo. Por eso mi esposa Kim y yo creamos el juego de cartas de Cashflow. Porque el juego no es solo sobre dinero. Es un simulador de la vida real. Ahí entrenas tu mente para ver oportunidades. Entrenas tus emociones para no entrar en pánico. Entrenas tu disciplina para tomar decisiones correctas bajo presión. Y lo más importante, aprendes a pensar cuando hay riesgo. Porque la mayoría de personas no fallan por falta de inteligencia. Fallan porque el miedo los domina. El miedo a perder dinero es tan fuerte que apaga la capacidad de pensar con claridad. Y cuando una persona deja de pensar,
empieza a reaccionar. Y cuando reacciona, toma malas decisiones. Se congela. Se paraliza. O hace exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Por eso el objetivo del juego no es ganar dinero. Es fortalecer tu carácter financiero. Para que puedas tomar decisiones con calma incluso cuando hay incertidumbre. Porque cuando te vuelves más fuerte mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, el dinero deja de controlarte. Y empiezas a controlarlo tú. Y esto es algo que aprendí observando a mi propio padre. Mi padre no era una mala persona. De hecho, era muy inteligente académicamente. Pero su problema no era la falta de conocimiento. Era la falta de control emocional frente al riesgo. Tenía miedo de equivocarse. Tenía miedo de perder seguridad. Tenía miedo de salir del sistema. Y ese miedo lo mantuvo en el mismo lugar toda su vida. No porque no pudiera avanzar, sino porque no podía manejar la incertidumbre. Y ese es el punto clave. La educación financiera no solo trata de dinero. Trata de aprender a pensar bajo presión sin dejarte dominar por el miedo. Porque al final, la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan no es inteligencia. Es capacidad emocional y mental para actuar cuando otros se detienen. Y no tenía el coraje de salir de ese lugar y venir aquí. Tu trabajo es volverte emocionalmente más inteligente. Porque todos sentimos miedo. Todos tenemos dudas. Todos pasamos por momentos de inseguridad. Pero la diferencia no está en no sentirlo. La diferencia está en si puedes superarlo. Tienes que aprender el lenguaje del dinero. Tienes que entender qué es la financiación, qué es un negocio, cómo funcionan los activos y cómo fluye realmente el dinero en el mundo real. También tienes que aprender a vender. Porque si no puedes vender, no tienes ingresos. Y si no tienes ingresos, no tienes opciones. Pero lo más importante de todo, es tu inteligencia espiritual. Porque la vida no se trata solo de ganar o perder. Se trata de cómo respondes cuando pierdes. ¿Cómo reaccionas cuando caes? ¿Te quedas ahí? ¿O te levantas? Porque si no te levantas, no creces. No aprendes. No te fortaleces. Pero si tienes la fuerza para levantarte una y otra vez, te vuelves más fuerte mentalmente, emocionalmente y financieramente. Y esa es la razón por la que mi esposa y yo creamos el juego de Cashflow. Porque queríamos una forma simple de entrenar las 4 inteligencias al mismo tiempo. Déjame mostrarte cómo funciona. Este es el tablero del juego. Pero en realidad, esto representa tu estado financiero en la vida real. Y lo que el juego te obliga a hacer es enfocarte en algo que casi nadie mira. Tus activos. Porque aquí es donde empieza todo. Este es tu estado de ingresos. Este es tu estado financiero. Y este es tu flujo de dinero. Todo esto es educación financiera básica. Pero la mayoría de personas nunca la aprende. La mayoría de personas nunca ha visto un estado financiero de esta forma. Y por eso nunca aprende a pensar como inversionista. Si quieres ser un emprendedor o un inversionista, necesitas entender esto. Necesitas saber leer números. Necesitas saber tomar decisiones basadas en datos, no en emociones. Porque si eres empleado, puedes sobrevivir sin entender esto profundamente. Pero si quieres libertad financiera, no puedes ignorarlo. Y sé que esto genera opiniones diferentes. Pero la realidad es simple. Para tener éxito en la vida, necesitas desarrollar las 4 inteligencias. Mental, emocional, física y espiritual. Y cuando las desarrollas, empiezas a ver el dinero de una forma completamente diferente. Ya no lo ves como algo que solo ganas. Lo ves como algo que puedes dirigir, construir y multiplicar. Se acusa de todo. Pero si no es muy fuerte aquí, nunca podría ser presidente. Así que no estoy diciendo que deberías ser presidente de Estados Unidos y todo eso. Pero si vas a ser suceso en la vida, cada día, a medida que te vuelves más viejo y trabajas y aprendes todo esto, quieres ser más suceso y más inteligente físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Mucha gente de mi edad hoy, todo lo que tenían era un trabajo y lo jugaban muy bien. Ahora no tienen dinero. Tienen que retirarse. Pero no tienen dinero para retirarse. Es porque emocionalmente lo jugaron demasiado a salvo. Tienen miedo de fallar. Y tienen miedo de perder dinero. No hay buena inteligencia mental aquí. Así que recuerden esto. Todas las 4 inteligencias necesitan ser sucesas hoy. Y la inteligencia espiritual es la más importante. Porque cuando fallas, la inteligencia espiritual te hace levantarte de nuevo. Y así que parte de tus 4 inteligencias, muchas veces me gusta usar imágenes.
Porque las imágenes envuelven tu cerebro derecho. Una imagen vale 1000 palabras. Así que miren esta imagen aquí. Una de las razones por las que mis maestros no son ricos es que solo te enseñan a ver un lado de una moneda. Dicen que tú eres derecho. Yo soy derecho. Tú eres malo. Y yo soy derecho. Tú eres malo. Si vas a ser inteligente, tienes que ver ambos lados de una moneda, porque todas las monedas tienen 3 lados. Uno de los lados es cabeza. El otro lado es cruz. Pero la inteligencia está en el borde de la moneda y está mirando ambos lados. Hay muchas personas que realmente odian a Trump, pero no ven las buenas cosas que ha hecho. No estoy pidiendo a Trump, solo estoy diciendo que están tan cerrados porque les odian tanto. O muchas personas están tan asustadas que no pueden ver millones y millones y millones de dólares y oportunidades frente a ellos. Todos ven que la economía es mala, pero en el otro lado de la moneda la economía podría ser genial. Así que el verdadero test de las 4 inteligencias no es si estás bien o malo. El verdadero test es si puedes estar en el borde de la moneda y luego ver ambos lados. Ahora mismo la economía parece muy mala para millones de personas. Pero en el otro lado de la moneda la economía es muy buena. Pero también puedes estar en el borde y ver cuando la economía es mala, pero en el momento en que es mala es la oportunidad. Ahora mismo estoy ganando más dinero que nunca antes porque la gente quiere educación financiera. Ahora, si la economía es mala para ti, entonces todo lo que tienes que hacer es conectar tus inteligencias y ver el otro lado. Esa es una de las cosas más importantes. La razón por la que mi padre era pobre fue porque tenía su doctorado. Y en la escuela tienes que estar bien y todo lo demás es malo. Eso es lo que hacen los doctorados. Si vas a ser un entrepreneur es mejor que veas ambos lados de la moneda. La oportunidad se encuentra en la oscuridad. Y si todo el mundo lo está haciendo, no sé si quieres hacerlo. Apple es uno de los grandes negocios. Debería haber comprado Apple hace años o Amazon, pero no lo hice. Pero aún hay más oportunidades que nunca antes porque puedo crear mi propia oportunidad. Puedo crear mis propios activos. Esas son algunas de las cosas que me gustaría que entendieras aquí. No te quedes atrapado en lo correcto, lo malo y todo eso. Tienes 4 inteligencias, pero la inteligencia más importante es quedarte en el borde y ver ambos lados. Así que la próxima vez que alguien te diga que estás mal, solo entiende que en su mente ellos creen que están bien. Y tu desafío es entender por qué lo que ellos creen que es malo, para ti puede ser la oportunidad. Tienes que ver todos los lados, y todos los lados requieren todas las 4 inteligencias. Una cosa más sobre las inteligencias. Estos son los mercados aquí. Hay una vieja frase en el mundo de la inversión que dice que cuando el mercado sube, todos celebran, pero cuando el mercado cae, muchos entran en pánico. Lo que pasó es que hasta el 2020 la economía mundial estaba funcionando muy bien. Pero en el 2020 el pájaro y el mercado crasaron. De nuevo, volviendo a estas 4 inteligencias, lo que quieres ver en el crash es si el crash es bueno o malo. Los hechos son que los crashes son buenos y malos. En realidad hay más oportunidades en el crash. Esto es lo que está pasando en la economía mundial. Pero en mi realidad es que voy a hacer más dinero en este sitio. Veo más oportunidades aunque estas personas aquí no ven nada. Estos son puntos muy importantes sobre ser un entrepreneur. Recuerda, los pájaros van por las escaleras y los pájaros van por la ventana. Nosotros vamos por la ventana. Si Estados Unidos está en depresión, algunas de estas personas serán grandes perdedores y otras serán grandes ganadores. Pero es la misma depresión. Y tú, como parte de un nuevo entrepreneur, tienes esta elección. ¿Quieres ver la depresión como la peor cosa que te pasa o la mejor cosa que te pasa? Por eso quiero decirlo y lo diré de nuevo porque estoy a favor de la educación. No el tipo de educación que estos chicos estudian. Estos chicos solo conocen esto. Son gente muy inteligente. Mi padre era muy inteligente, pero estaba asustado. Estaba tan asustado de perder que estaba congelado aquí. Estaba paralizado aquí porque no tenía esto. El problema con la mayoría de las personas que van a la escuela y son muy exitosos aquí es que esto es todo lo que tienen. Pero lo que mi padre rico tenía eran sus estados financieros. Y sabía si estaba haciendo bien o mal. Bien o mal. Así que de nuevo, déjame decir esto aquí. La economía va a subir las escaleras. Hemos estado subiendo las escaleras desde 1971. Estamos entrando en el peor desastre en la historia mundial. Y en un escenario como este, no todos van a perder. Algunos van a quebrar emocionalmente, financieramente y mentalmente. Y otros van a multiplicar su riqueza como nunca antes. Y la diferencia no es el sistema. La diferencia es cómo piensas dentro del sistema. Porque el mismo evento puede ser una crisis o puede ser una oportunidad,
dependiendo de tus 4 inteligencias. Y tú estás en el mejor lugar que puedes estar. Porque cuando esto cae, hay más oportunidades aquí que aquí. Déjame decirlo de nuevo. Hay más oportunidades aquí que aquí. Pero tienes que prepararte tu mente, tus emociones, tu inteligencia física y espiritual para tomar el beneficio de todo esto. Déjame hablar contigo de otro libro que saqué hace un tiempo que se llama Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets. Y la razón por la que el mundo está en peligro es porque tenemos dinero falso, maestros falsos y activos falsos. Cuando el mercado de inversiones cae, muchos dicen que les gustaría que no estuviera ahí. Pero para los empresarios es un buen momento. Pero creo que la lección más importante aquí es esta. En inglés se llama This is David. This is Goliath. Esta es la gran corporación. Este es el pequeño empresario. El pequeño empresario puede derrotar al gran empresario con esto aquí. Este pequeño disparo te preparará para el futuro. Porque estos chicos van a caer. Porque esto aquí, esta pequeña cosa, es lo que tienes hoy. Se llama conocimiento. Se llama información. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que necesitan más dinero primero, pero en realidad necesitan más educación financiera primero. El dinero viene y va, pero el conocimiento cambia cómo juegas el juego. Porque cuando tienes conocimiento, no entras en pánico cuando todo cae. No sales corriendo cuando todos venden. No compras por emoción cuando todos están eufóricos. Empiezas a ver el sistema como realmente es. Y empiezas a moverte con estrategia, no con miedo. Se trata de prepararte no para tener todas las respuestas, sino para tener la fuerza durante la crisis para volverte más fuerte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Así que cada vez que caes, levántate y pregúntate, ¿qué es lo que necesito aprender? Porque eso es lo que estos chicos no hacen. Caen y se quedan ahí. Pero tú tienes una mejor oportunidad ahora como pequeño con conocimiento. Y este pequeño disparo es conocimiento. Así que antes de cerrar, quiero hablar contigo de la fallecidad. Porque he fallado muchas veces. Yo empecé el primer negocio de nylon y velcro y se falló. Estaba en el negocio de rock and roll. Trabajé con Duran Duran, Policía, Van Halen, Boy George. Gané un montón de dinero y también fallé. Pero cada vez estaba siendo más inteligente y más fuerte en todas las 4 inteligencias. Así que te dejaré una historia de donde aprendí acerca de esto. El juego de dinero engaña todas las 4 inteligencias. Cuando estaba volando, odio decir que estaba en Vietnam, me caí 3 veces. Me caí 3 veces. No me dispararon, solo mi motor se quedó quitando. Así que una de las cosas geniales de ser un piloto en el estado de los Estados Unidos es que te entrenan de este modo, de este modo, de este modo. Así que te contaré una historia, una verdadera historia. Y aquí está el aprendizaje final. El fracaso no es el enemigo. El enemigo es no aprender del fracaso. Cada vez que pierdes dinero, cada vez que un negocio no funciona, cada vez que algo sale mal, tienes 2 opciones: quedarte emocional o volverte más inteligente. Y los que se quedan emocionales repiten el mismo error toda su vida. Pero los que aprenden, escalan. Porque la riqueza no se construye evitando errores, se construye convirtiendo errores en lecciones. Y eso es lo que nadie te enseña en la escuela, cómo usar el fracaso como combustible. Así que si hoy estás empezando, si estás confundido, si has fallado, estás exactamente en el punto correcto. Porque el juego no es ser perfecto. El juego es volverte imparable aprendiendo. Si este mensaje te hizo pensar diferente, suscríbete para más educación financiera y mentalidad de riqueza.